Em, ya estando en uno de los semestres finales, me gustaría saber si tu perspectiva sobre la historia como tal ha cambiado mucho de cuando entraste a ahorita, así como de que sí fue de un boom, verga. O sea, entonces la historia en realidad, Sí, cabrón. ¿cómo fue ese proceso? Porque me imagino que es un antes y un después, ¿no? Primer semestre a octavo semestre, noveno semestre. Sí, güey. Pues es que entras pensando que pues la historia siempre son fechas y datos, ¿no? De Ujú. lo que te dan en la escuela. Ok. Después, lo que es primer semestre es puro análisis de texto, güey. Entonces, si nunca leíste mucho, si nunca hiciste como esos tipos de ejercicios y estás como de, me lleva a la verga, ¿qué hago aquí, cabrón? O sea, son varias lecturas, Son ¿no? muchas lecturas, güey. Ahorita, digo, yo en promedio de mis primeros semestres, en un promedio leía como 1500 páginas a la semana. Ah, ¿neta? Sí, güey. A la verga. Y Ujú. tranqui, así como normal, ¿no? Ajá, sí. Ah, no mames. Para primer semestre, en esa carrera al menos, siempre es como... Ahí te curtes, güey. O sea, es como... Sí. ¿Lees? Ok. ¿Sabes que vas a poder? Si no, salte a la chingada, ¿no? Ok, de plano. O sea, Ajá. ese es el cáliz. Si no aguantas Ajá. primer semestre, mejor Sí, no. adiós. Adiós, ajá, güey. Ok. O puede estar de aferrado, ¿no? Entonces, eso. Pero bueno, siguiendo más o menos, la pregunta. Sí, entonces, pues, puro análisis de texto, güey. Sí. Y pues te das cuenta que en realidad pues, la historia no es como tal lo que te dan en el libro de texto, sino más bien la interpretación que tú tienes sobre los hechos, güey. Ok. O sea, la explicación que tú le das, por ejemplo, pues, a la independencia, güey, a la Revolución Mexicana y demás. O sea, Sí. entran como otros elementos que son pues, la metodología, la historia como en su carácter científico de tratar de que sea lo más... Pegado a lo que pasó. Más bien lo más... ¿Cómo decirlo? Objetiva posible. Sí, un tanto pegado a lo que pasó, Sí. pero pues en realidad, como, o sea, un documento Ajá. está hecho con cierta intención, güey. Entonces, Claro. por ejemplo, pues, no sé, te dicen, pinches revolucionarios eran unos pendejos, ¿no? Ujú. Entonces, pues ya es una visión sesgada, güey. O sea, Sí, como que ya entras con un prejuicio. ajá, ya entras con un prejuicio, güey. O más bien el documento ya tiene cierto prejuicio sobre lo que los revolucionarios eran, ¿no? Entonces Ok. te vas topando también como con muchas fuentes que se contradicen. La neta, a mí me mama. O sea, como que No. empiezas a ver los puntos de vista de la gente que relató, escribió, y te das cuenta, digamos, este escritor era muy radical, ¿no? En sus posturas, ¿no? Ajá. O estaba más a favor sobre esto y por eso creía que estos güeyes eran buenos y estos güeyes eran unos pendejos, ¿no? Ajá. Entonces ahí como que te toca desmenuzar de, ok, sí estaba muy a favor, pero esta cosa que dice sí es lo más apegado a lo que sí era, ¿no? A pesar de sus preferencias. A pesar de sus prejuicios, o al revés, güey, ¿no? O Sí, sea, o estaba totalmente equivocado, ¿no? o sea, podemos ponerlo en duda, ¿no? Ok. Ajá, cositas así, güey. Entonces, digamos que empieza a desmenuzar la historia, ¿no? Ajá, güey. O Está sea, chido. en una síntesis, en un resumen, prácticamente lo que nosotros hacemos no es estudiar los libros de texto de la primaria, sino más bien ¿Qué? hacer los libros de texto de la primaria, de historia, güey. Ok. O sea, darle sentido a ese pedo, güey. Sí, y como llegar a una razón del por qué se está escribiendo esto en este libro, ¿no? O Ujú. sea, ya como de, no, pues es que yo revisé en 4 artículos, ¿no? 4 periódicos de ese tiempo, no sé cómo. Ya tener un respaldo de por qué están decidiendo como culminar esta investigación en este libro de historia, ¿no? Ujú. Que Ok. también responde mucho a lo que pues, la política quiere, güey. O sea, Ya me imagino. digo, a final de cuentas, la historia institucionalizada, así se le llama, Ujú. cuando pues es enseñada por cierta institución, Ok. pues te dice, ¿sabes qué? Pues, por ejemplo, en el caso del gobierno, ahorita lo que está viendo mucho en la 4T, güey, es pues legitímame a mí como presidente, güey, Andrés Manuel como presidente, o legitima este movimiento, esta cuarta transformación para que de acuerdo con la historia, justificándose en la historia, Ok. vean que nuestro movimiento es el verga. Sí, o sea, como
este es nuestro momento Ajá. y quiero que la historia sea recordada como el momento, ¿no? De justo de que veníamos de tales abusos políticos, pero entró la 4T Ajá, güey. y cambió todo, ¿no? Ajá, güey. Como que se busca justo que quede eso en la historia, ¿no? Ajá. Así marcado, así como, es que fue el boom de... A la ver. Y me imagino que eso se vuelve más complejo, ¿no? Porque es como de, ¿cómo te digo que no? Sin que... Si me estás pagando, papi. Sí, ajá, güey. exacto, ¿no? Ajá, güey. Sí, o sin que me desaparezcas, güey, ¿no? O sea, creo que... Esa es entonces como la historia que se busca implantar a la gente que, digamos, en primarias, secundarias y todo eso. Ujú. Más que nada crear un sentido de nación. O Ujú. sea, ¿qué te define a ti como mexicano, güey? Como la historia de los niños héroes y eso, Ajá, ¿no? güey. Que se busca Todo, ajá. hacer los héroes. Ajá, justamente, exacto, ¿no? güey, los héroes, Benito Juárez, güey, el Sí, Jesús güey. Chaparro de los liberales, güey, de todo ese pedo, güey. Ujú. A la verga. ¿Y eso qué tan conflictivo se vuelve para ustedes que estudian? O sea, porque me imagino que es como de que, güey, o sea, sí, a lo mejor fue un hecho histórico que, por ejemplo, el poder ya no estuviera entre el PRI y el PAN, ¿no? Eso sí es un precedente. Pero eso no significa que haya sido así como, wow, el cambio que nos llevó a una mejor vida, no sé, ¿no? Ujú. Me imagino que si ya te dedicas como a plantear justamente este tipo de historias, pues ha de ser complejo, ¿no? Como, güey, es que, o sea, tampoco es tan así como te lo quieren vender. Pero como yo, como yo no me voy a sentir mal haciéndolo, pues, ¿no? O sea, no sé si es entrar en ese dilema moral como de... Pues depende de cuánto te paguen, la neta. Digo, la chamba como que no abunda, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cómo te digo? Hay una corriente historiográfica Ujú. que sí plantea, ¿sabes qué? Los hechos, los documentos hablan por sí mismos, güey. Ok. No, o sea, lo que dice aquí en el documento oficial es lo Ujú. que realmente pasó. Ujú. Después entra toda una serie de revoluciones que te dicen, güey, pues no es cierto, o sea, tú tienes que darle sentido a la historia. Ujú. Y pues depende de tus ideales hacia dónde te vayas, güey, en realidad. O sea, volvemos a lo mismo, o sea, lo que te están presentando es una historia sesgada y Ujú. pues ya sea que lo hagas, tú como historiador justificar a la 4T, por ejemplo, de forma, ¿cómo decirlo? De forma personal de decir, sí, a huevo, yo estoy con ellos, o pues es que me están Ok. pagando, güey, o sea. Ajá, voy a hacer como que estoy con ellos. Ajá. A la verga. Todo es interpretación, güey. Todo es interpretación. Pero pues obviamente quien tiene el varo, güey, te dice cómo hacerle. O sea, que quien tiene el varo tiene la manera de contar la historia como él quiera, ¿no? Como él la quiera moldear, pues, ¿no? Ujú. Si quiere un final feliz, puede ser un final feliz. A la verga. Sí, güey. Sí, y Está un poquito... es que es precisamente esa parte donde más te rompe como tu esquema de pensamiento. Me imagino. El decir, puta, güey, entonces lo que creíamos no es lo que creíamos, Ajá. sino más bien todo es una serie de interpretaciones que estos culeros nos han impuestos para pues, decir, sí, a huevo, yo soy bien mexicano y estoy con el PRI, o no mames, o sea. Sí, o ¿qué yo pedo, soy bien güey? mexicano y soy del PAN, o... Ajá, güey. O Ajá. pues soy ¿cómo se dice? Antinacionalista, digamos, ¿no? Ajá, Que todos güey. han sido unos mentirosos. Pues sí se vuelve complejo saber cómo, o bueno, llegar a un juicio en donde digas, pues es que entonces, ¿quién dijo la verdad, no? O sea, realmente qué es cierto o qué no es tan cierto, ¿no? Ajá, güey. Entonces, acabas de plantear, por ejemplo, una de las cosas más como conflictivas, güey. Como verdad y realidad, güey. Porque la Ok. realidad, digamos, pues lo que sí pasó, Ujú. pero pues no podemos, al menos dentro de algunos postulados filosóficos, ay, la verga, Ajá. no podemos acceder a ello, pues porque en realidad nuestros propios sentidos nos limitan a conocer toda la realidad, güey. Ok. O sea, lo que nosotros vemos, por ejemplo, yo puedo decirte tu chamarra es azul, güey, Sí, claro. ¿no? Pero a lo mejor mis ojos, pues no sé, no captan bien las ondas de colores o cómo se maneje eso. Sí, sí. Entonces, pues no sé, a lo mejor es verde, güey, no, a lo mejor yo soy daltónico. Entonces, para mí, Sí. mi verdad es que tu chamarra es azul, güey. La realidad es que tu chamarra es verde, por ejemplo. Ok, sí, 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 sí. Sí, para alguien que ve los colores, digamos, o no los ve,
pues su verdad es que lo ve de otro color, ¿no? Aunque la realidad sea otra. Ajá. A la verga. Sí, güey. Y Sí. ese tipo de cuestiones también las ves en historia, pues, así como... Ajá. Forma parte más como de que tú creas, tú decidas hacia dónde te vas, ¿no? O sea, cuáles son tus postulados filosóficos, desde dónde partes tú como historiador, güey, cuál es tu metodología, pero sí, ajá. Eso es a lo que puedes llegar, ¿no? Ujú. O sea, dilemas morales bien cabrón. Sí, sí, bien machín, güey.